Dale que vamos. Dale que vamos. Sobre una idea general de la licenciada Ana María Suárez. Dirección y producción, La Urdimbre, Universo Cultural. Conducción, Virginia Poi. Co-conducción, Martín Poi y Graciela Martín. Departamento Comercial, Agustina Vázquez. Operación técnica, Alejandro Mur. Locución comercial, Raúl Price. Dale, dale que vamos. Siempre del lado de la cultura. No murieron todos, algunos quedaron vivos, se salvaron de la pandemia depredadora. Eran pocos, se juntaron en unas tierras verdes de Irlanda y Escocia. Pronto todos hablaron un mismo idioma. Pronto empezaron a trabajar la tierra y a vivir de la abundancia de esos suelos. Parecía, sin embargo, que habían adquirido una nueva enfermedad. Eran buenos, eran solidarios unos con otros, eran generosos. Nadie le pegaba a una mujer, nadie se embriagaba, nadie fundó un banco. La utopía de algunos sobre la humanidad de la pospandemia se había cumplido. Era una nueva humanidad. Había aprendido la lección de la muerte. Había que vivir en paz junto a los otros. Nadie mató a nadie. Uno de ellos había manejado una financiera, atrás, en el pasado, antes de la pandemia purificadora. Ahora tenía una chacra que cultivaba laboriosamente. Le gustó su chacra. El pasto crecía más verde, los árboles más altos y fuertes. Siempre le acariciaba el sol. Era la mejor chacra del Nuevo Mundo. Entonces decidió labrarla. Puso unos alambres con unas púas feroces. Llamó a los demás, a todos los otros. Se paró sobre una silla y dijo, señalando su chacra, dijo: esto es mío, solamente mío. No es ni será de nadie más. Ese día, una vez más, el mal volvió a adueñarse de la tierra. Una historia pospandémica. José Pablo Feynman. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Nosotros felices de comenzar nuevamente este espacio de radio que los acompaña cada jueves de 4 a 6 de la tarde, como cada semana por FM Malvinas en el 91.5, por AM en Radio Excelsior en el 1060 del dial y por las páginas web de las radios www.malvinas-mediofm.com.ar y www.amexcelsior.com.ar. Como cada semana les decía, nosotros tenemos esta cita con cada uno de ustedes
y nos ponemos felices de compartir este espacio lleno de música, de palabras, de ideas, de reflexiones, de cultura, porque no, dale que vamos, es siempre un espacio y un refugio para la cultura. Así que yo saludo, como siempre, a mis compañeros de la mesa redonda, a Martín y a Graciela, y antes me atrevo a compartir con ellos esta reflexión de cada inicio, de cada jueves, esta vez de la mano, de la pluma, de la palabra, de José Pablo Feynman, que se nos fue hace tan poco y a quien tanto extrañamos ya, porque era de aquellas personas que tiene esa capacidad, esa posibilidad de poner en palabras con tanta facilidad esas verdades inmensas que sacuden a la humanidad. Cuando se deja sacudir, ¿no? Pensaba en cosas que hemos dicho tantas veces nosotros en nuestro programa y que tienen que ver con quizá esa esperanza, ¿no?, que abrigábamos en algún momento en relación con cuánto une a la humanidad el dolor, la pena, la crisis, las situaciones límite, cuánto uno cree que esas situaciones nos unen. Y sin embargo pareciera que la realidad nos está mostrando que eso no es tan así, que esa unión o ese espíritu solidario que creímos por ahí iba a sembrarse con la situación de pandemia solo fue una ilusión. Y creo que José Pablo se ha quedado pensando en ello cuando escribió este texto, al que considero realmente un hallazgo, ¿no?, de una gran brevedad y enorme precisión, y además sumamente poético, que nos invita a pensarnos como seres humanos. Así que le paso la palabra a Martín y a Gra, que estoy segura tienen también cosas para decir acerca de este texto que nos invita a repensarnos, pero que básicamente nos conmueve, ¿no?, hasta el fondo de nuestro espíritu humano. ¿Por qué razón no somos capaces de reconocernos en los otros y de pensarnos como una especie única que debe poder tener ese gesto de solidaridad y de amistad con el prójimo y dejar de lado el individualismo? ¿Por qué no podemos, no? ¿Podremos alguna vez a lo largo de la historia del ser humano? Ojalá que sí. Pero aquí estamos. Esto es Dale que Vamos y así seguimos. Hola Vicky, hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, otra tarde más en la que tenemos este espacio de la reflexión que nos gusta tanto y que esperamos que, bueno, a todos los oyentes también les ayude a pensar, a revisar algunas cuestiones. Vicky terminaba con una pregunta, ¿no? Vos decías, ¿podrá la humanidad? Y quién sabe, ¿no? Como humanidad hay demasiadas experiencias que nos dicen que no. Pero también es cierto que el ser humano es capaz de las acciones más maravillosas, más extraordinarias, más humanas. Justamente de eso se trata. Y acá en este texto aparecía, yo creo que es conmovedor por lo que relata, pero a su vez impacta por la brevedad, ¿no? Como en ese corto texto, Feynman puede decir tanto y nos puede ayudar a pensar tanto. Él se fue con esa pregunta,
Y bueno, nosotros no somos pesimistas, pero también la pregunta nos queda ahí colgada, ¿no? Y en todo caso habrá que preguntarse y habrá que intentar cada uno desde su lugar y con el que tiene al lado y con los que tiene al lado, los y las tiene al lado, empezar a cambiar. ¿Qué te parece, Martín? ¿Vos qué decís de esto? Muy buenas tardes, ¿cómo les va, chicas? ¿Qué dicen, Gra? ¿Qué decís, Bill? Buenas tardes a todos, a todas. ¿Qué digo yo? ¿Qué sé yo? Yo creo que... A ver, me sueno a pesimista, pero cuesta pensar o creer que el hombre en este punto de la evolución, ¿no?, de la humanidad, tenga la posibilidad de poder pensar el mundo o la vida de esta manera, ¿no? O sea, en cuanto a esto de la solidaridad y del pensarse con el otro, no uno solo. Este mundo complicado, el individualismo, esta sociedad líquida, a que tantas veces hacemos mención de la mano de Bauman, ¿no? Es complicado pensar en que el hombre pueda en algún punto empezar a pensarse de manera mancomunada con el otro. Creo que siempre va a haber como alguien que se encargue de que esto no pueda pasar. Me parece que la irrupción en el mundo de ciertas formas de vida ligadas al capitalismo, ligadas al dinero, ligadas a la propiedad privada, ¿no?, y a lo individual, me parece que hace como complejo que esto pueda ocurrir. Por eso digo, mi mirada un tanto pesimista, pero creo que más que pesimista es realista. Yo creo que esto es así, ocurre, y creo que es la característica de esta sociedad moderna en la que vivimos. Ojalá podamos en algún momento, a través de este trabajo minucioso, como decís vos, Grano, con el que tenemos al lado, podamos reflexionar y tomar conciencia de que seguramente si adoptamos esa forma de vida seremos mucho más felices y mucho más plenos en general, ¿no? Ojalá pase. Como vos decís también, Graham, me parece que la humanidad tiene posibilidades de hacerlo. El tema es que querramos. Ojalá así sea. Bueno, les cuento, ya que estamos, que este programa se viene con tutti, ¿no? Vamos a volver a revisitar programas del año pasado, más o menos de esta fecha, y vamos a estar recordando a Violeta Parra, a Liliana Bodoc, a Cortázar, a Güemes. En la palabra vamos a estar con la palabra carnaval, que es un poco el sello del mes de febrero, ¿no? Vamos a festejar el Día del Carnavalito, el Día Internacional de la Radio, y obviamente vamos a terminar con alguien que a mí me gusta mucho y creo que a las chicas también, que es el querido Flaco Spinetta, recordándolo. Así que bueno, nada, ponemos el motor de este Dale que vamos de hoy. Prepárense del otro lado en estas 2 horitas que tenemos por delante para, bueno, disfrutar de la cultura, disfrutar un poco de todo esto que tenemos para compartir con ustedes. Dale que vamos. Violeta Parra era chilena. Retazos de un programa emitido el 11 de febrero del 2021. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Bueno, y esto que estamos escuchando es un poco para inaugurar este capítulo dedicado a la querida, entrañable y majestuosa Violeta Parra,
esta cantora de la tierra, ¿no? Como decimos, que nos regaló nuestro país hermano, vecino, Chile, ¿no? ¿Y por qué? Porque Violeta Parra se suicidaba hace 54 años, un 5 de febrero, así que estamos trayéndola un poco a la mesa por esta razón. Y aparte, bueno, está bueno de vez en cuando homenajear a estas personalidades que han dado tanto a nuestra cultura, a la cultura de la patria grande, ¿no? A la cultura de nuestro territorio, de nuestro continente americano, latinoamericano, y sobre todo estos personajes que han sabido reivindicar a los pueblos originarios, a cierto punto, o a los verdaderos dueños de esta tierra, como ha sido también un poco la querida Violeta Parra, ¿no? Tan enraizada con todo lo que es las costumbres de los araucanos, tan comunes de este lado con nuestros pueblos mapuches. Así que viene bárbaro para traerla un poco a la mesa y recordarla. Estamos escuchando, obviamente, Gracias a la Vida, en este caso de la mano de la querida Mercedes Sosa. En este mes de los maestros está bueno que la traigamos también a la negra. Un himno, acariciarnos esos, un poco, claro. Como los que hemos pasado en el programa pasado, homenajeándolo a don César Isela, y también en la voz de grandes como Joan Baez, Chabela Vargas o la propia Mercedes. ¿No? ¿Cuántos han cantado? Gracias a la vida, claro, recorrido el mundo, ¿no? Totalmente. Y bueno, ella agradecía la vida y se comprometía con la vida de otros y por ahí un poco con la de ella, ¿no? Porque siempre fue una mujer muy sufrida y por ahí está bueno pensar, más allá de en su aniversario, que este es un momento adecuado para poner un poco la mirada y el oído sobre la obra y la vida de Violeta. Así yo distingo dicha de quebranto. En una entrevista que le realizaron a Violeta Parra en el año 64, la entrevistadora le decía: Violeta, usted es poetisa, música, hace arpilleras, pinta. Si yo le doy a elegir uno solo de estos medios de expresión, ¿cuál elegiría usted si tuviera solo ese único método de expresión? Y dice: yo le elegiría quedarme con la gente. ¿Y renunciarías a todo esto? Es la gente la que me motiva a hacer todas estas cosas. Esta conversación espontánea, transparente que se dio mientras la chilena pintaba un cuadro es la demostración más sencilla y genuina de la pasión de Violeta por ni más ni menos que su pueblo, ¿no? El pueblo chileno. Así que si estamos hablando de estas cuestiones, de la violencia institucional y de todas estas inmoralidades que hace a veces el ser humano, habría que volver a pensar un poco en estas ideas, ¿no? En las ideas de Parra, en las ideas de Salvador Allende, de tantos que han andado por allí, en tierras chilenas, poniéndose del lado de la gente, ¿no? Poniéndose del lado del pueblo. Y bueno, curiosamente hoy vamos a traerles, a partir de una nota que encontramos por allí, 5 canciones, como para musicalizar un poco esto, que no sea solamente la palabra, 5 canciones revolucionarias de Violeta Parra. Fueron la primera piedra de las que años más tarde sería la llamada Nueva Canción Chilena, o sea, el movimiento musical que emergió en torno a la construcción de la unidad popular, el proceso liderado ni más ni menos que por Salvador Allende, un poco similar a lo que ocurría aquí en la década del 50 con el tema de la nueva canción popular, ¿no? El movimiento de la nueva canción popular. Hoy, a 54 años de su muerte, recordamos algunas de sus canciones más revolucionarias. Y vamos a empezar por la primera, ¿les parece? Esta se llama ¿Qué dirá el Santo Padre? Escuchamos un poquito y les contamos de qué se trata. Vale. Cuando de ella nos privan, en realidad, miren cómo pregonan tranquilidad. Cuando nos atormenta la autoridad, ¿qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que le están degollando en sus palomas. Miren cómo nos hablan del paraíso
sabiendo que mataban a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando sus palomas? Tras el asesinato del político español Julián Grimau en 1963, en la dictadura de Francisco Franco, Violeta Parra escribe esta canción dirigida al Papa Juan XXIII y que llamó ¿Qué dirá el Santo Padre? Dice el primer párrafo: miren cómo nos hablan de libertad cuando de ella nos privan en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? ¿Qué le están degollando a sus palomas? Bueno, un poco para situarnos en esta canción, bueno, de las tantas, ¿no?, que nos tenía acostumbrados Violeta. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le pone remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, buen chulá. Un día llegó de afuera, Huecufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbrar el sol. Levántate, Purimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. Arauco está desolado y el ajuerino de pie. Levántate, Manquilá. Bueno, el segundo tema de Arauco tiene una pena es una canción que fue grabada entre 1961 y 63, pero su letra está dolorosa y perfectamente vigente. Refleja de manera cruda la problemática mapuche y las injusticias que ha debido enfrentar este pueblo en manos del Estado. Claro, y ustedes saben que esta es una canción que en realidad después se supo que había sido grabada en Argentina por Violeta en el año 62. Y obviamente se refiere al pueblo originario del sur de Sudamérica, sobre el que ella realizó un intenso trabajo de recopilación e investigación, del que durante mucho tiempo se supo muy poco. Recién fue en 2014 en que aparecieron unas grabaciones inéditas que no se conocían del todo, que toda esta tarea salió a la luz, ¿no? Su recopiladora, la persona que hizo la investigación y publicó este libro es la literata chilena Paula Miranda, y ella dice que el hallazgo de todo este material la hizo llorar realmente, porque sintió que Violeta de alguna forma le estaba mandando a ella esta cinta en la que Violeta había recopilado toda esta desarrollo, especie como de fotografía del día a día del pueblo mapuche. Exacto, ¿no? De sus vivencias con el pueblo mapuche. Exactamente, porque en todos los viajes que ella había estado haciendo por diferentes lugares de Chile y el sur de nuestro país, se encuentran unas cintas que ella registró en los alrededores de Lautaro, la región, una ciudad en la región de la Araucanía donde había vivido cuando era niña, y en otras zonas del sur. Ella en esa cinta recopila la voz de 6 mujeres y de un hombre que eran cantores mapuches. No registra los apellidos de todos ellos, pero se los conoce como Juana Lepilaf, Juan López Quilapán, Juana Eunuqueo, Carmela Colipi, María Quiñenao y Rosita y Adela. En estas conversaciones, Violeta Parra recopila cantos dedicados al amor, al trabajo, a la espiritualidad, y también cantos para dormir a los niños o para alimentarse de los engaños. Y de alguna manera deja como este retazo de la vida mapuche en estas grabaciones,
que es lo que esta literata Paula Miranda recopila y retoma en este libro que se publica de manera relativamente reciente y que abre un poco ese cofre del tesoro del trabajo de Violeta Parra con el pueblo mapuche. Y de alguna manera también demuestra, ¿no?, el compromiso que Violeta Parra tenía con estos pueblos, que en algunos casos ha sido como lavado un poco, ¿no? Esa faceta, digamos, de la vida artística de Violeta Parra. Hay un ejemplo muy bonito que los invitamos a buscar por ahí, que es el Guillatún, que es un poco el desarrollo de cómo se realiza esta ceremonia, muy mapuche, muy araucana, muy ligada a las tradiciones de estos pueblos, que el texto y la música es hermosa, ¿no? Pero el texto va contando un poco el desarrollo de cómo se realiza esta ceremonia que, según dicen, a Violeta impactó y mucho. Claro, bueno, esto es importante recuperar de la vida y la obra de Violeta, ¿no? Que ese conflicto enorme, tremendo y ancestral entre el pueblo mapuche y la ocupación de su territorio, primero por el pueblo español, ¿no?, en la época de la conquista, y después por el Estado chileno, ella lo hace carne, ¿no? Y rápidamente en su obra se vislumbra que ella comprende lo que significa para el pueblo mapuche este despojo, el racismo y la desvalorización de su cultura, ¿no? Entonces, bueno, quienes estudian la obra de Violeta recuperan esta idea de que en su obra existe sin duda una vía virtuosa de acceso a esta riqueza de la cultura tradicional mapuche, ¿no? A todo su saber, al medicinal de las canciones, a su ética amorosa, a la importancia que el pueblo mapuche le otorga a la familia, a la reciprocidad de este pueblo con su entorno, ¿no? Y su defensa de la naturaleza a ultranza. Lo mismo que su permanente lucha por la ternura y el humor particular que el pueblo mapuche tiene. Todo esto está reflejado en la obra de Violeta y creo que es, digamos, algo que hay que atesorar más allá de lo que se ha hecho más comercial de Violeta, ¿no? Exactamente, ¿no? Que por ahí no la es algo faceta que está que demasiado difundido, y hay trabajos muy interesantes que uno se pone a buscar acerca de esto, ¿no? Ella convivió con estas comunidades, o sea, como investigadora no es que lo contó desde afuera. Hay un relato que habla de que se metía con alguna de estas cantoras en los gallineros y ahí grababa las canciones, ¿no? Con tomaba el fondo registro de las gallinas, tomaba registro, sí. Exacto. Bueno, vamos con les vamos a decir cómo se llama el libro para que quienes les interese puedan buscarlo. El libro publicado por Paula Miranda se llama Violeta Parra en el Gualmapu. Es una publicación del 2017. Su encuentro con el canto mapuche es el subtítulo de esta obra. Genial, a buscarlo ya, a ponerse las pilas. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Bueno, vamos a seguir con el camino musical, ¿dale? Y ahora estamos escuchando Miren cómo sonríen. ¿De qué se trata esto, Gra? Y se trata de los candidatos que en campaña, los candidatos políticos en campaña siempre sonríen, ¿no? Sabemos cómo es esto. Claro. Se ponen un niño al lado, este tipo de cosas, ¿no? Los pies en el barro siempre vienen bien. El niño de prepo, ¿no? Que se pone a llorar después. Sí, pero igual le tiran de la mano para que esté presente. Hemos visto algunos de estos candidatos haciendo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, en campañas electorales muchas veces aparece esta cuestión bastante hipócrita, y esta canción, Miren cómo sonríe, establece justamente una crítica hacia los funcionarios públicos, a los empresarios, a miembros eclesiásticos. Sí, claro, no dejemos de lado la iglesia en esto, que para su trato con el pueblo pobre, tildándolos de hipócritas, porque bueno, utilizan a las personas en su propio beneficio, ¿no? Bueno, vamos a escucharla un poco, dale.
Dice así. A ver cómo sonríen. Dale. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Bueno, y seguimos ahora con otro tema de estos icónicos de Violeta, que se llama Me gustan los estudiantes. En las movilizaciones estudiantiles de 2011, esta emblemática canción de Violeta Parra, todos recordarán las movilizaciones de 2011 que pusieron a Chile de cabeza. Por supuesto. Fue también inspiración de lucha para estos jóvenes de escuelas secundarias y de claustros universitarios que salieron a las calles a reclamar. Su letra es absolutamente transgresora con la Iglesia para la época en que Violeta la escribió. Y en ella la artista no solamente saluda la consecuencia y valor de la causa estudiantil, señalándolos como la esperanza y la semilla de la sociedad, sino que también los ubica en una posición de lucidez adquirida por el valor que tiene aprender, ¿no? Por esa condición de estudiante, de aquel que aprende, contraponiendo esta idea con la de urdimbre escondida que la Iglesia ofrece como verdad, ¿no? Opa, la urdimbre estamos ahí, mira, presentes, Bueno, ella dice, entre otras cosas, en la letra de esta canción: me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura, caramba y zamba la cosa, viva la literatura. No se dejaba amedrentar por nada ni por nadie, Violeta, y no tenía ningún pelo en la lengua. Qué poesía, ¿no? Además, esto de la levadura, del... Claro. Sencilla y profunda, como la de tantos latinoamericanos. Exactamente. Así es. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Decíamos, la próxima es La Carta, que esta sí es un temazo muy conocido de la querida Violeta. ¿Y de qué se atribuye, Gra? Y bueno, esta canción la escribe al enterarse que su hermano Roberto Parra, sabemos que eran varios hermanos, ¿no? Y primos, los Parra son toda una familia. Roberto había sido detenido por el gobierno del León de Taparacá, el entonces presidente de Chile, que era Jorge Alexandre. En la carta, la artista apunta directamente contra los poderes de la nación y acusa al mandatario, tratándolo de sanguinario, y establece además su lealtad a la militancia comunista. La letra dice algo así, ¿no? Dice, la carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento. Sí, entre otras cosas, ¿no? Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento. Sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí.
Bueno, este es un poco un recorrido así cortito, a través de algunas canciones de carácter revolucionario y que, bueno, ponen sobre el tapete algunas cuestiones que yo digo, algunas permanecen vigentes, ¿no? Son tan aplicables a los tiempos de hoy como a los tiempos de Violeta. Estamos hablando de hace 54 años atrás. 54 años hace que se fue. Así que hace un poco más, ¿no? De todo esto que ella plantea acá como cosas muy preocupantes en la sociedad del momento, que yo creo que son muy aplicables aún a los tiempos que corren. Así que bueno, aquí va nuestro homenaje a través de estas canciones a la querida, entrañable Violeta Parra. Viene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población que el león es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo 9 hermanos fuera del que se engrilló. Los 9 son comunistas con el favor de mi Dios, sí. No te olvides, cuídate mucho. Estamos recordando en estos tiempos también a Liliana Bodoc, entre otros, y al querido Cortázar, que también podemos relacionarlos, porque Liliana Bodoc empezó en sus mocedades leyendo a estos autores, ¿no? Entre ellos Neruda, estamos hablando también de Cortázar, así que también podemos hacer siempre ligazones, no solamente entre los artistas de la palabra, de la música en nuestro país, sino también con otras latitudes u otros países vecinos. Además, Liliana Bodoc de algún modo reinventó la literatura fantástica. Exacto. En nuestro país, o la mitología fantástica, más que la literatura. Y ustedes saben, todos los que nos están escuchando, que Cortázar también incursionó por este tipo de literatura. O sea que de todas maneras podemos relacionarnos, ¿no? Uno con otros. Por supuesto. Bueno, hoy estamos recordando a Liliana Bodoc, esta gran escritora argentina, nacida en Santa Fe, allá por 1958, y que falleció hace unos pocos años, 3 años, 2018, un 6 de febrero. Bueno, es interesante. Decíamos, sí, dale, Gra. No, decíamos esta cuestión de la llamada mitología fantástica. Ella era muy adicta casi a los libros de Tolkien. Sí. Y se le ha llegado a llamar la... Exacto, ¿sabes qué dice? Que fue gracias a su hijo Galo, que se comía los libros de Tolkien, y entonces ella terminó... Porque a Tolkien te lo comes, sí. Claro, terminó metiéndose en ese tipo de literatura y se en ese tipo de literatura. Bueno, yo invito a los que les fascina la literatura fantástica a leer la saga de Tolkien del Señor de los Anillos, porque si se fascinaron con la película, cuando lean el libro quedan metidos ahí adentro y no salen nunca más hasta que se tragan los 3, que son unas cosas grandes que hay que llevarlos a la carretilla. Bueno, pero volviendo a Bodoc y a su literatura fantástica, me parece que es interesante rescatar que una de sus primeras novelas, de sus primeros libros, por el cual recibió muchos premios, que se llama Los días del venado, de alguna manera, que después se continúa en la saga con otros libros que van como completando esto que comienza en Los días del venado,
Es un poco una literatura fantástica, pero inspirada en leyendas aborígenes de Latinoamérica. Uh-huh. Y allí es donde un poco podemos conectar, ¿no?, a Violeta Parra, claro, con Liliana Bodoc y con Cortázar, porque confluyen en esta cuestión tradicional y un poco folclórica y de nuestra literatura muy propia de Latinoamérica, recopilando ideas que pertenecen a los pueblos originarios. Me parece que ahí está el valor de la obra de Liliana. Aztecas, mayas y mapuches, claro, fueron los pueblos que investigó para poder sostener. Pasó mucho tiempo estudiando para poder realizar esos libros. Exactamente. Y al morir, cuando tenía 59 años, tenía una novela terminada, el tercer volumen de su saga Tiempo de Dragones 3, que soñaba convertir en una tetralogía. Venía de publicar a su vez la que consideraba su obra más personal, Elisa, la rosa inesperada, Norma, entre paréntesis, en la que abordaba el tema de la trata de personas y la violencia de género a partir del viaje iniciático de una adolescente por el norte argentino. Uh-huh. Bueno, es muy interesante la literatura de Liliana para leerla con los chicos en la escuela, ¿no? Y hay muchísimos profesores de literatura del nivel secundario que aprovechan los textos de Liliana porque son muy sencillos y muy interesantes. Y cuando durante todo el año pasado nosotros colaboramos desde el programa emitiendo al aire el trabajo de muchas de las escuelas de la provincia, bueno, compartimos con la audiencia muchísimos textos de Liliana Bodoc leído por profes y también por los chicos de la escuela, ¿no? Creo que es interesante también decir que la trilogía de Liliana, la saga de los confines, inspirada en la América precolombina, es considerada uno de los textos más importantes entre los publicados en Argentina en la última década y ha cosechado cientos de fans jóvenes y adultos. Sus libros fueron traducidos al alemán, francés, neerlandés, japonés, polaco, inglés e italiano y vendieron miles de ejemplares, más de 140.000 a lo largo de 16 reediciones. Así que bueno, creo que es un poco una de esas escritoras un poco ocultas y poco visibilizadas, nuestras, que hay que poner en valor y que hay que leer un poco más. Bueno. Y cerramos este bloque para Liliana Bodoc con una frase de ella. Ella dice: la literatura es otra forma de pensarse. Cuando digo que la magia ya existe, digo que es un concepto tan viejo como el hombre. Lo mágico tiene la función del horizonte, que se corre para ir más lejos. El relámpago fue algo mágico hasta que el hombre lo entendió. Y siempre va a haber cosas que no podamos entender. De lo contrario, el mundo sería horrible. La Urdimbre, universo cultural. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Apenas llegué a Francia en 1951, descubrí el mercado de las pulgas y en uno de sus más extraños corredores, una tienda de viejos discos 78. Entre ellos, uno de nuestro gran cantor de tangos, Carlos Gardel, que compré de inmediato sin tener siquiera un tocadiscos para escucharlo. Tal era mi nostalgia. El vendedor, un viejo más bien jodón, miró el rótulo y meneó la cabeza. «Ah, sí, Gardel», dijo con tono apreciativo. No pude contener mi alegría y le dije con orgullo que éramos compatriotas. Tras de lo cual, echando una mirada a mi pelo largo y despeinado, lanzó: ¿Argentino usted? ¿Y la gomina? Susana Rinaldi tampoco lleva pegoteado el pelo con esa especie de firma personal que nos ha dado una reputación entre halagadora y equívoca.
Ha transcurrido medio siglo y nuestra manera de sentir y de interpretar el tango ha cambiado mucho. Pero si este cambio puede sorprender a los que siguen fieles a los orígenes de cualquier forma de arte, apoyados en la moda retro, que remeda deliberadamente los aires 1920, 1940, basta escuchar a Susana Rinaldi para descubrir que lo esencial permanece invariable y que el propio Gardel, muerto hace más de 40 años, sería el primero en admirar a la cantora más grande de nuestro tiempo. Porque hay una especie de milagro en ese arte de renovar un género anticuado, haciendo resaltar aún más su esencia simple, popular, pobre como una calle de suburbio y profunda como el alma de la ciudad. Susana sabe que el tango ha sido ante todo y sobre todo Buenos Aires, una música arrabalera como la java y el blues, un testamento urbano, su crónica de las noches de amor, de abandono y de muerte, su nostalgia de una felicidad imposible, su acta de pobreza sin esperanza de rescate. Con esta materia bastante primaria, esas palabras y esos aires limitados, Susana desviste el cuerpo a menudo vulgar del tango para mostrarlo en su más bella desnudez, y al hacerlo muestra a los argentinos de Buenos Aires tal como son, vulnerables y reprimidos, tiernos y hoscos. En ella los tangos maltrechos por el desgaste del tiempo recuperan su esencia porque una gran artista los cambia. Y cuando Susana se atreve a cantar uno de esos tangos cuyos derechos a perpetuidad parecían pertenecer a Gardel, se mide la distancia que va de la imitación a la recreación, de la rutina bien aceitada al brotar del manantial. Carta de Julio Cortázar a Susana Rinaldi. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio. Bueno, qué joyas, ¿eh? Los dos. Hablar de Cortázar, hablar de Rinaldi es, me parece que un lujo. Y un lujo, exacto, no me salía eso, era un lujo, ¿no? Y de esta relación de amistad que tenían los dos, ¿no? En la lejanía, él, cuando llega allá, bueno, un poco lo que leíamos al principio, ¿no? Cuando llega allá a Francia, lo primero que hace es comprarse un disco de la Tana Rinaldi. Y después ella, estando en Francia, que lo tiene sentado en la primera fila en uno de sus conciertos allá por la década del 70, que no lo puede creer, ¿no? Y a partir de esos encuentros fugaces nace como una suerte de... Una mutua admiración, una amistad entrañable, ¿no? Claro, entre mucha admiración seguramente. Sobre todo admiración, me parece, ¿no? Además se conocieron en una época muy particular, es el exilio de Susana Rinaldi. Este espectáculo al que vos aludías recién, en el que Cortázar está en primera fila, es en 1976. Ajá. ¿no? Claro. O sea que acá estábamos... En plena dictadura. Claro, el comienzo y la etapa más feroz, seguramente. Exacto, los primeros la años más de complicada. La dictadura. Y ella en ese momento era muy jovencita y bueno, de alguna manera estos encuentros que tiene con Cortázar en París, bueno, un poco los hacen sentir a los dos en casa. A ella su pluma y a él la música y el modo de interpretar la canción de Buenos Aires que Susana tiene, los acerca un poco a la madre patria y los hace sentir unidos por el arte y los dos muy revolucionarios en lo suyo. Así es. Como artistas, digo, ¿no? Sí, sí. Voy a hablar de un amigo muy querido con el que ya no puedo conversar porque se fue a vivir a otra galaxia y supongo que debe andar por ahí escribiendo instrucciones para subir a una estrella. Este amigo mío tiene la costumbre de aparecerse en sueños,
de golpe. Y de golpe, así como aparece, se va, sin darme tiempo a nada. Pero siempre, ¿saben? En cada uno de esos sueños me deja el mismo mensaje. Escribime, Susana. Escribime, contame. Y yo le escribo cartas larguísimas como estas, que dejo en el viento, porque solo el viento conoce la casa donde sigue viviendo este argentino tan nuestro que no podía pronunciar las R's, ese maravilloso Julio, ese irrepetible Cortázar. La copa del alcohol hasta el final, y en el final tu niebla bodegón, monótono y fatal, me envuelve en su acordeón con un vapor de tango que hace mal. Y vos, Gravi, has encontrado, vos te compraste un libro maravilloso de Cortázar hace años. Sí, hace años, pero Sí. que lo sigo descubriendo. Si bien se llama De la A a la Z, con Cortázar, no es para leer de la A a la Z, es como Rayuela. ¿Y qué encontraste? Esta relación con la música y con la trompeta, hay fotos de él. Que a él le encantaba. Él era muy de escribir cartas, ¿sí? Entonces en distintas cartas, allá desde el 64 al 67, en esos años, estaba muy entusiasmado con la trompeta y le escribía a distintos amigos. Y decía cosas como estas en sus cartas. He pasado largas horas soplando en mi trompeta para horror de los vecinos, pues eso constituye mi más segura manera de entrar a fondo en cualquier cosa que me interese de verdad, que quiero conocer por dentro. En otra, sigo haciendo progresos con mi trompeta y ya los vecinos no se quejan. Aurora, que es Aurora Bernardes, una de sus mujeres, de sus amores, sospecha que es porque ya no queda ninguno. Ningún vecino. Bueno, ya nosotros vamos cerrando esta primera hora de programa. En 10 minutitos estamos de nuevo haciéndoles compañía, así que no se vayan. Les decimos que vayan, renueven el mate, pongan un poco más de agua caliente para que no se tomen esa cosa verde y fría. Y nada, y vuelven rápidamente porque esto es tanda y volvemos nomás. Exacto, ahí nomás. Seguimos en Dale que vamos. AM Excelsior, FM Malvinas, 91.5, 1060 del dial. Vamos y venimos. Dale. Dale que vamos. Dale. Quédate en casa, quédate escuchando, dale que vamos.
volverá, donde el río secará para callar. Que el desconcierto no te paralice. Dale, dale que vamos. Un programa de radio pensado para hacer de la cultura un motor para tus días. A Graciela Martín, en el día de su cumpleaños. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Hamlet Lima Quintana. Para ella, nuestra gente necesaria, que alimenta flores, inventa sueños, encuentra las palabras justas, la página adecuada para cada una de las cosas que queremos decirles, que nos calienta el alma con ese mimo y ese gesto cotidiano que se detiene en cada cosa, pequeña, simple, sencilla, pero que hacen que la vida se llene de esperanza, como ese brownie hecho con amor, ese obsequio elegido especialmente para cada uno, aunque sea una pequeña cosa, esa página del alma que trae cuando nos lee, cuando nos cuenta, nos relata, nos acerca sus lecturas, nos invita a viajar por los mismos lugares por los que ella anduvo con su mente y con su alma, con esa sonrisa plena y esa alegría que la caracteriza, porque ella es para nosotros esa gente necesaria, indispensable como amiga, valor inmenso para acercarnos siempre algo diferente, algo que se quedó pensando y que cada dale que vamos de cada semana salga para todos ustedes, pero también para nosotros, con esa magia, con ese detalle, con esa maravilla, con esa palabra que hace
que Graciela sea para nosotros? Claro que sí, esa gente necesaria. Feliz cumple, Gra. Te queremos un montonazo y esperamos que este sea un año más sencillo que los que pasaron, que se cumplan todos tus deseos y que volvamos a tener la esperanza de volver a abrazarnos, estar en esa mesa redonda que nos convoca, tomarnos un cafecito, hacer un viaje, visitar un museo, leer juntos un libro, escuchar música y dar esa vueltita que la radio nos propone cada semana para estar juntos y seguir inventando cosas nuevas que nos llenen el alma. Gente necesaria. Pensar en gente necesaria y pensar en Graciela es como una redundancia. Siempre digo, más allá del lazo de amistad que me une con ella y que a veces no me deja ser demasiado objetivo, pensar este espacio de Dar que Vamos sin Graciela, sin su aporte, sin su palabra, sin su calidez, es en este tiempo impensado, ¿no? En este tiempo, digo, en el tiempo que vamos de compartir la mesa redonda de Dar que Vamos. Me pliego un poco a las palabras de Vicky, pero quiero agregar un plus que tiene que ver con su amistad incondicional, que tiene que ver con su trabajo y el mío hecho por fuera de Dar que Vamos, que tiene que ver con la inspección. Yo digo, ¿cómo no habrá sido necesaria, Gra, que hubiera sido, yo creo, mucho más difícil mi inserción en el trabajo de inspección en Lanús, si no hubiera sido por su mano, por su calidez y por este saber acompañar? Por eso digo que Gra forma parte de estas personas necesarias, como dice el querido Humble Tima Quintana, porque creo que un mundo pensado sin Gra y sin gente como Graciela es un mundo que pierde una parte importante de la humanidad en el sentido del ser humano, ¿no? Gra tiene todos esos elementos, así que qué mejor que hoy festejarla en este nuevo cumpleaños, en esta nueva vuelta al sol que está comenzando a dar en este mes de febrero. Gra, muchas felicidades por muchos cumples más y por todos tus deseos y tus sueños cumplidos. Esperemos que esto que nos está atravesando pase rápido y que volvamos a hacer todo eso que dice Vicky, ¿no? Compartiendo como siempre lo mejor de la vida. Mucha suerte y te decimos feliz cumpleaños, Gra. De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntilla
por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza. Que el desconcierto no te paralice. Dale, dale que vamos. Un programa de radio pensado para hacer de la cultura un motor para tus días. En tiempos en que la patria necesitaba valientes, el gaucho Martín se puso a pelear entre Verao con su gente. El gaucho Martín se puso a pelear entre Verao con su gente. Bueno, esto bonito que estamos escuchando de fondo ilustra un poco lo que vamos a empezar a charlar ahora en esta segunda hora de Dale que Vamos, y tiene que ver con ni más ni menos que don Martín Miguel de Güemes. Aprovecho para contarles, ¿no? Hernán Figueroa Reyes es el que estamos escuchando de fondo, pero hay hubo muchos cantantes y folcloristas argentinos que han dedicado muchas páginas de sus discos a ni más ni menos que Martín Miguel de Güemes, sobre todo algunos salteños. Bueno, me estoy acordando de Cafrune, por ejemplo, ¿no? Entre algunos. Que escuchamos se llama Gaucho Guerrero, Samba del Gaucho Guerrero. Exactamente. Es del salteño, para variar, Hernán Figueroa Reyes. La letra y la música es de Hernán Figueroa Reyes, además de que él la canta, ¿no? Hay versiones de guaraní, hizo una versión también muy conocida de... Puede ser, sí, muchos. Así que bueno, ¿por qué? ¿Y por qué lo estamos? A ver. Claro, bueno, porque estamos muy cercanos, pasó el 8 de febrero, hace un par de días, y el 8 de febrero de 1785 nacía este salteño, líder de la guerra gaucha. Pero además lo estamos trayendo en este año, seguramente lo vamos a hacer en algunas otras emisiones, porque este año se cumplen 200 años del fallecimiento, esto va a ser en junio. Exactamente, el 17 de junio precisamente se conmemoran 200 años de la muerte. Vuelvo sobre la samba, está muy interesante escuchar su letra porque justamente en la letra hace referencia al lugar donde hace 200 años fallecía Güemes, en un lugar llamado Las Higuerillas. En una de sus estrofas dice: y su guardamonte, que es ese pedazo de cuero que les cubre, exacto, una prenda de las de piernas a los gauchos para cuando montan a caballo, y que era tan característica la vestimenta de Güemes, ¿no? Ese atuendo. Dice: y su guardamonte al aire serpenteaba las aitillas, sabiendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas. Exacto. Y su guardamonte al aire serpenteaba las aitillas, sabiendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas, viendo... A unas cuadras nomás de donde él atendía público, digamos, como gobernador ahí del Salta, fue donde lo emboscaron y donde recibió una herida letal, ¿no? Que él, por no querer
transar con los españoles que habían tomado ya la ciudad de Salta, decide morir donde lo habían herido, desangrarse, a pesar de que le ofrecían, ¿no?, ser curado por los médicos. Él no quiso saber nada y bueno, después de unos cuantos días de agonía, muere en ese lugar que es a unas cuadras. Ahora hay una plaza en el lugar donde murió. Uh-huh. Se supone que murió Güemes, ¿no? La canción también dice: donde termina la calle va levantándose el cerro, allí está Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Y esta estrofa hace referencia al monumento claro, erigido al pie del Cerro San Bernardo, desde cuya escultura don Martín continúa junto a sus gauchos vigilando, ¿no?, oteando ese horizonte y perpetuándose en el corazón de ese pueblo salteño que lo idolatra, porque realmente fue un gaucho guerrero. Así es. Sí. Allá va ese Martín Güemes, barba florida y entera, con sus gauchos infernales defendiendo la frontera. Ese bravo Martín Güemes en Salta será, les dice a los maturranos que no han de pasar. Comentábamos que él escapa y la bala le entra por la espalda, recibe un balazo en la espalda. Y vos decías una agonía en la que todavía estuvo dando indicaciones para preparar lo que sería la 9ª defensa de Salta. Exacto. O sea que hasta último momento, grave herido, ahí en el campamento de Chamical, llegó a reunir a sus oficiales, transfirió el mando, dio indicaciones. Bueno, realmente un valiente, ¿no? Un hombre que permitió dejar de lado su dolencia, lo que le estaba pasando, sabía que iba a morir y pudo ocuparse de las cuestiones de la patria, ¿no? Las cuestiones de la patria, claro, que todos lo necesitaban. Tal vez ha de ver hombres changos y mujeres cumplir su deber. También pensar en la mayor presencia en las aulas, ¿no?, de todo el país, para el trabajo en torno a la figura de Güemes y la gesta patriótica salteña que tanto contribuyó a la liberación del territorio argentino a mano de los españoles. Tal ¿no? cual. El último bastión, ¿no? La última invasión, digamos, de los españoles fue por el norte y fue sofocada ni más ni menos que por toda esta gente, ¿no? Porque ahí está Belgrano, San Martín y obviamente Güemes, que fue clave, ¿no?, en esa defensa del territorio norteño. Así que bueno. Descansa mi patria, nadie oyará tu confín, porque velan noche y día los gauchos de Don Martín. En la frontera de Salta no hay ejército, señor. Los guerrilleros se bastan para pararlo al invasor. No, fue uno de los que puso en valor a los gauchos, a las clases bajas, y que había peleado mucho para el reconocimiento de sus derechos. Y aparte, ¿sabes qué? Y les había tocado el bolsillo. Además, y aparte, ¿no?, era como una traición porque él venía de esa clase dominante. Él precisamente pertenecía a la clase alta de Salta, ¿no? Entonces, bueno, fue medio como que se les fue en contra. Exactamente. Era uno de ellos que defendió otra parte, pero otra cosa. Hay mucho para trabajar en las aulas en torno de pensar otra historia que no sea la oficial, e indagar, sobre la figura de Güemes y la relación de Güemes con Belgrano, Güemes con San Martín. Todas estas cuestiones son muy importantes para tenerlas en cuenta. Las Fíjate cartas si habrá hecho las cartas entre Belgrano y Güemes son importantes, para tener en cuenta, analizar. Decía que a un mes de su muerte, su ejército saca de Salta al ejército español, de una vez y para siempre. O sea que todo eso que él preparó no lo pudo ver, pero a un mes de su muerte ya Salta era libre. Cuando Güemes va a la guerra, su hermana lleva un arcón, para su espada, sus balas
comienza a andar, montada y con guardamontes, ninguno la de voltear. Y esto sigue así. Dale que vamos. Dale. Vamos, vamos que venimos. Dale, dale que vamos. Un programa de radio que tira para adelante. Me prosterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan, hasta que de pronto caen. Vocablos amados. Todo está en la palabra. Hoy, carnaval. Bueno, carnaval, celebración inmediatamente anterior al inicio de la Cuaresma, ¿no? Exactamente. Según la Real Academia Española, a ver, ¿qué dice? Procede del italiano, que quiere decir carnevale, y de la palabra latina carnen levare. En ambos casos la palabra se compone de carne y el verbo levare. Carne obviamente quiere decir carne y levare quiere decir quitar, por lo que literalmente se puede traducir como quitarse la carne, aunque sería más preciso interpretarlo como despedirse de la carne. Esta celebración es típica de países con tradición cristiana y está fuertemente relacionado con la época de Cuaresma. Actualmente se ha extendido a casi todo el mundo y destacan los casos de Río de Janeiro, Brasil, o el de Santa Cruz de Tenerife, en España. Bueno, es un poco adiós a la carne, ¿no? Lo que quiere decir esto es que tiene prohibido, tiene que ver con la Iglesia Católica, los 40 días antes de la Pascua, donde se prohíbe la ingesta de la carne, ¿no? Es como que hay que olvidarse de la carne, por eso se la quita, ¿no? Quita o el despedirse de la carne, adiós a la carne, un poco es la traducción. Y uno dice hay también un argumento sociológico o antropológico que dice que el carnaval es la época del año donde más se propicia el consumo de carne. Carnaval no es el miércoles de ceniza, que es cuando la iglesia prohíbe el consumo de carne, ¿no? Sino el periodo, justamente lo que vos decías, el periodo anterior, esos 40 días, y precisamente tal acepción va en contra de esto, ¿no? Si es que, como dicen, en carnaval se consume más carne. El asunto va por otros derroteros, el de la aprobación de la iglesia de tradiciones anteriores, celtas o latinas, celebraciones que tendían al desenfreno y al consumo desproporcionado de alimentos, una especie de bacanal. Claro, es un poco una bacanal la fiesta, ¿no? También la palabra se vincula, independientemente de su origen latino, que como decía Martín significa adiós a la carne. También hubo investigadores hacia finales del siglo XX que conjeturaron algunos orígenes paganos del nombre, refiriéndolo a Carna, que es la diosa celta de las habas y el tocino. Y también creen que podría estar vinculado con fiestas indoeuropeas dedicadas al dios Karna o con la deidad hindú Kamadeva, que es el dios del amor. Su nombre Kama significa deseo sexual y según algunos monjes hindúes implica lujuria y deseo, ¿no? Entonces es un poco como el dios del deseo o el dios de la lujuria para los hindúes. Así que los orígenes de la palabra también tienen mucho que ver con las características particulares que esta fiesta ha adoptado a lo largo de la historia, que siempre se ha asociado con el ruido, la murga, el desenfreno, ¿no? Ajá.
En el siglo por XVII... 4 días locos. Claro, tal cual. No, por 4 días locos, como que bueno, en ese momento... Bueno, famosos carnavales, ¿no? Famosos carnavales, Río de Janeiro, como decíamos, Tenerife, y bueno, Venecia. Ahí está, el siglo XVII aparece el Carnaval de Venecia, que cobra especial esplendor por su trabajo de ornamentación y el uso de las máscaras, que se hizo cada vez más común. Estas permitían dejar a un lado las distinciones sociales y que la nobleza pudiese mezclarse libremente con el pueblo llano. Otro posible uso para estas máscaras era precisamente ocultar la identidad y que no supiera quién era el pecador o el que estaba haciendo cualquier cosa en ese caso, ¿no? Y otra Todo curiosidad libre. de la palabra, en francés lo llaman Mardi Gras y significaba martes gordo. Se refiere a la gran comida que se solía hacer antes del miércoles de ceniza, donde comienza el ayuno pascual. Así que bueno, siempre son excesos los carnavales. Totalmente. Así que bueno, digamos que este fin de semana les damos permiso para que coman lo que quieran, Sí. se coman lo que quieran, bailen. Eso sí, cuídense. Tienen la casa por la ventana, se cuiden. Distanciamiento, claro, siempre distanciamiento social. Se otra dejan cosa. el barbijo y revolean la serpentina. Yo digo, en vez de tirar agua, tiren alcohol en gel. Uy, no, Y ya está. un incendio. Va a salir un poquito caro, pero bueno. Vas a terminar con un incendio. No, Sanitizados no van a des estar ideas. todos. Sin duda. Sí, pero viste que a veces uno está tan sanitizado que tenés miedo que te acerquen un Sí, al revés. fósforo. Claro, que es verdad. No, ¿sabes? Se me ocurre que lo podemos hacer es en vez de usar máscaras, usar barbijos intervenidos. Y entonces hacer una cosa en vez de máscara. Eso sería muy Claro, interesante y divertido. un barbijo intervenido no estaría mal. Sí, ¿no? sí. Pensarlo por ahí. Todo lo que usted quiera, sí señor. Pero son las palabras Las que cantan, las que suben y las que bajan. Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. Bueno, esto que estamos escuchando de fondo, ¿quién no reconoce este carnavalito? Yo creo que el quebradeño y este son como los carnavalitos, ¿no? Este que estamos escuchando es el humahuaqueño en su versión original, o sea, es la versión del dueño, que era ni más ni menos que un porteño que se llamó Edmundo Saldívar. ¿Y por qué estamos trayendo hoy aquí esto?
más allá de que la palabra, que estuvimos con la palabra carnaval, el carnavalito en realidad no hace alusión a la fiesta, pero sí hace alusión a una forma musical que es muy típica del noroeste argentino y que se baila ahí como con muchas algarabías, sobre todo en épocas de carnaval, por eso la relación, ¿no?, de carnavalito con carnaval. Pero ¿por qué lo estamos trayendo? Porque el 7 de febrero, todos los 7 de febrero, se conmemoran el Día Nacional del Carnavalito, que como bien dijimos es en honor a su dueño, al dueño del humahuaqueño, que es el señor Edmundo Saldívar, compositor porteño. ¿Sí? Una que cosa murió un 7 curiosa. de febrero de 1982. Por Ahí eso se estamos. toma esta fecha. Vos sabés que él se llama, su segundo nombre es Porteño. O sea, era porteño porque nació en Palermo. Sí, pero En aparte Buenos Aires. Edmundo Pero Porteño. además se llama Edmundo Porteño Saldívar. Mira vos cómo es la cosa. Bueno, estas cosas raras de la historia, ¿no? De nuestra historia folclórica, porque un porteño escribiendo un carnavalito que es del noreste, y un porteño que nunca en su vida había visto un cerro en vivo y en directo, y vaya de estas cosas de la vida, que es uno de los carnavalitos más difundidos. Es más, se busca poner el día del carnavalito en honor a él, con este carnavalito humahuaqueño. Yo creo que más que nada por una cuestión de difusión, ¿no? Porque ha sido uno de los carnavalitos más difundidos. ¿Quién no lo conoce, por un lado, porque aparte forma parte del cancionero casi obligatorio de las escuelas y de todos lados, pero también muy reversionado? Claro, pero parece ser que el señor tenía ya como en su familia esta costumbre de cultivar la música popular y folclórica, y bueno, desde que era muy pequeño él mostró como una inclinación particular por disfrutar este tipo de música, y parece ser que él accedió un poco a todo este universo musical y cultural y mostró mucho interés por ello a través de las tertulias que se hacían en su casa paterna, de las que participaban ni más ni menos que Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas. Opa. Y esto lo llevaría a aprender la ejecución de todos los instrumentos de percusión rítmicas, cuyos primeros rudimentos y las primeras clases las adquirió bajo la guía de Dalmacio Castrillo. Bueno. Debutó cuando tenía 7 años acompañando a su papá en audiciones en LR10 Radio Cultura, y siendo nada más que un niño, integró el conjunto de Juan Mas Morales, realizando con él actuaciones en Radio Nacional. Y su primer antecedente como compositor se remonta a la temprana edad de 14 años, cuando compuso una samba llamada Nunca Nunca, que todavía en la actualidad sigue siendo utilizada por muchos profesores para enseñar a bailar la samba. Mira. A los chicos, ¿no? Claro. Adiós, ya me voy y lejos vida y... En el año 38, miren ustedes, un año antes que naciera mi mamá, miren si es antiguo todo esto, formó su primer conjunto folclórico, y ese mismo año integró la orquesta típica Los Indios, que dirigía Ricardo Tanturi. Colaboró con los cancionistas de su época y se destacó entre figuras tan notorias como Rosita Quiroga, Siria Ortiz, Manuel Acosta Villafañe, Aníbal Troilo, Roberto Grela, Edmundo Rivero, bueno, toda gente que trabajaba en esa época mucho en las radios, ¿no? Uh-huh. Se destacó como guitarrista estable durante 21 años en Radio El Mundo. Recuerdan que en esa primera época de la radio, las radios empleaban a los músicos para formar sus orquestas estables, que eran las que hacían la música que se transmitía habitualmente en los programas. Así que bueno, si bien no había nacido en las provincias del norte ni conocía el altiplano, bueno, evidentemente toda esta formación musical desde muy pequeño y su gusto especial por este tipo de música lo convirtió en un ícono de este tipo de cultura, ¿no? Y de música norteña. Quebradeño, mi cholita, llegando hasta el carnaval,
Así es. Seguro. Hay una anécdota que dice que cuando él viajaba a Radio Mundo, lo hacía en esa época en un tranvía, el tranvía 99, él vivía en el barrio de San Nicolás y se trasladaba en tranvía. Con el sonido del freno y el traqueteo del tranvía comenzó a idear una melodía que escribió en un lenguaje propio, dado que él no escribía música. Y bueno, esa canción que finalmente se publica por el sello Pampa, y para ello formó un conjunto de oboe, fagot y vibráfono, fue el Humahuaca. Qué particular, ¿no? Oboe, fagot y vibráfono. Sí, una cosa medio rara, una juntada los rara. Los restos de Saldívar descansan en Humahuaca. Claro. Sí, están ahí en el cementerio de Humahuaca. Bueno, esta versión que escuchábamos al principio, ustedes ven que tiene mucho sabor norteño, por más que, como bien decía Vicky, él nunca haya visto las montañas, ¿no? En vivo y en directo, pero se ve que toda esta cuestión de haber vivido siempre entre la música folclórica y popular, le permitió traducir, la verdad que bastante fehacientemente, por lo menos el sentir de lo norteño, porque está muy impregnado. Si uno va a Humahuaca hoy, el humahuaqueño sigue siendo el carnavalito, ¿no? ¿Quién no lo sabe tocar o quién no lo canta en forma espontánea? Te diría que ya forma parte del acervo folclórico, ¿no? Tradicional. En cualquier momento vamos a olvidarnos quién es el autor y esto va a pasar a ser cantado en forma espontánea por todo el mundo. Bueno, sobre todo porque ya hace un tiempo largo que falleció muy joven, cuando tenía 60 años, en el año 78. Había sido profesor de ritmos en la Escuela Nacional de Danzas y también había sido premiado en el año 63 con un premio a la música inédita con la canción San Antonio de Areco en el tercer Festival de Folclore de Cosquín. Bueno, para cerrar vamos a regalarles algunas versiones, ¿le parece? Del humahuaqueño, algunas que tenemos por ahí en el arcón de los recuerdos y algunas no tanto, para que, bueno, lo tengamos en el oído. Bueno, y de paso lo cantamos un poco. Se bailan un carnavalito. Ahí estamos. Se dan un poquito con las hojas de albahaca, porque ahí podrían dar, ¿no? El ramito de albahaca. Claro que sí. Y dale que vamos. Dale que vamos. Cholita, llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita, fiesta de la quebrada humahuaqueña para cantar, ver que charango y bombo, carnavalito para bailar. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita, llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita, fiesta de la quebrada humahuaqueña para cantar. Que charango y bombo, carnavalito para bailar. Quebradeño, humahuaqueñito, quebradeño, humahuaqueñito, fiesta de la quebrada humahuaqueña para cantar. Que charango y bombo, carnavalito para bailar. ¡Fuerza, compadre!
deslocada presentando el informativo Radio Belgrano. ¡Cante, maestro! Una buena hora. Nativo del aire de Radio Rivadavia. Desde estos micrófonos de Radio Colón. Las 7 lunas de Radio Bangkok, una vez más, pone en el aire. Le molesta descubrirse más. ¿Y qué me puede contar de esto? Y mi pensamiento funciona como un músculo. Todos los temas zafar del complejo de Edipo. Está comenzando, la venganza será terrible. ¿Hola, bien? La radio tiene que estar todo el tiempo. Esto en este programa. El próximo 13 de febrero estamos festejando a nivel mundial el Día Internacional de la Radio. Esto tiene que ver con una proclamación del 2011 a cargo de los Estados miembros de la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2012 como Día Internacional. Bueno, la radio es un poderoso medio para celebrar la humanidad en toda su diversidad y constituye una plataforma para el discurso democrático, básicamente. En el plano del mundo, la radio sigue siendo, aunque no se crea, el medio de mayor consumo. Esta capacidad única de llegar a la más amplia audiencia significa que la radio puede dar forma a la experiencia de diversidad de una sociedad y erigirse como un escenario para que todas las voces se expresen, estén representadas y sean escuchadas. Las emisoras de radio tienen que servir a las comunidades diversas, ofreciendo una gran variedad de programas, amplia, diferentes puntos de vista y contenidos, y además reflejar la diversidad de audiencias en sus organizaciones y operaciones. Por eso nosotros amamos la radio, ¿no? Porque es un poco el ícono de la diversidad en este momento de la historia de los medios en el mundo, ¿no? Así es. En la era de Internet, la radio sigue siendo el medio más difundido, más escuchado, más fácil de hacer y más posible de ser democrático, porque es diverso y en la radio cabemos todos. De la vigencia de la radio, ¿no? Cuando surgió la televisión se pensó que iba a desplazar a la radio. Bueno, y así con otras formas de comunicación. Sin embargo, nunca lo lograron. No, sigue existiendo, se sigue reinventando, sigue manteniendo lo que es su esencia, pero a su vez reinventándose, y bueno, y por eso no tiene revigencia, ¿no? La UNESCO propone trabajar en torno de la evolución. El mundo cambia, la radio evoluciona, ¿no? Tiene que ver un poco con hacer sostenible el medio. Pensar también en la innovación, porque si el mundo cambia, la radio se adapta y tiene que innovar y tiene que irse adaptando a las nuevas tecnologías y ser accesible para todos en todas partes. Y también pensar en el tema de la conexión, ¿no? El mundo cambia, la radio se conecta. Esto tiene un poco que ver con poner de relieve los servicios de radio para la sociedad en el marco de crisis económicas, epidemias y desastres naturales, que es un poco lo que nos ocurrió a todos el año pasado, poniendo la radio al servicio de la sociedad, de las necesidades nuevas que iban surgiendo, y en nuestro caso, Dale que Vamos, se puso al servicio del sistema educativo local para que las escuelas pudieran estar más cerca. Así es. Bueno, como todos los años, la directora del general de la UNESCO deja un mensaje, ¿no? La directora es la señora Audrey Azoulay, y dice: porque necesitamos más que nunca este medio de comunicación universal, humanista, portador de libertad. Porque sin la radio, el derecho a la información, la libertad de expresión y con ella las libertades fundamentales se verían debilitados. También la diversidad cultural, ya que las radios comunitarias son las voces de quienes no tienen voz. Bueno, dale que vamos. La radio es para todos y aquí estamos. Dale que vamos para todos. Me podrás dejar no escucharme más, podrás no sintonizar ya mi frecuencia,
pero yo estaré conectándome desde el centro de mi dial hasta tu esencia. Y soy el aire hecho canción, puedo entrar en tu habitación y hasta viajar con vos si no te vas muy lejos. Y con la luna y con el sol, en la alegría y el dolor, me encontrarás cantando siempre, siempre una canción. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha. Bueno, estamos ya promediando el programa de hoy, pero bueno, no podíamos ir sin recordar al querido Luis Alberto Spinetta, porque estamos conmemorando una fecha más de su partida. Y bueno, y vamos a hacerlo brevemente, porque mucho tiempo no nos queda, a través de su música, obviamente, que va ilustrando lo que nosotros contamos, pero a través de 7 frases son, ¿no? Las que ilustran de alguna forma, qué sé yo, el pensamiento o la forma de pensar, ¿no? Del flaco Spinetta. El talento es el hombre en libertad. Nace en cualquier persona que se sienta capaz de volar con sus ideas. La canción ya luchó contra todo lo que pudo haberla detenido hasta llegar. Tiene algo de espermatozoide que atraviesa el alma y también la realidad de uno. Es como un óvulo fecundado por una nueva canción. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. La voz puede decir una sola nota a la vez, pero la cabeza es polifónica. No soy de esos músicos que viven para estar tocando su instrumento todos los días. Lo que sí, mi música está influida por mi experiencia de vida. Eso es innegable. Está amarrada a lo que vivo. Muchas canciones no las puedo volver a cantar por lo que significaron para mí y para no sentir esa emoción dispuesta de otra manera.
mejor tener a Dios que no tener a nada. Si no, ¿cómo nombrarse al conjunto de cosas que no son Dios? Sería abrumador, asfixiante. No tener a Dios te convierte casi en rata, ¿no? La gran desventaja para algunos es hacer música por ambición, casi como por obligación, para enriquecerse o para figurar. A los dos compases sabes qué tipo de trabajo y artista estás oyendo y ante quién se agacha y para qué. Ellos estaban tan cromados, estaban por creer. Vamos con la última. Todo gigante muere cansado de que lo observen desde afuera. El flaco, un grande. Luis Alberto Spinetta. Bueno, chiques, nos estamos yendo. Así que bueno, semana que viene estaremos haciéndoles compañía como siempre todos los jueves de 4 a 18, de 16 a 18, ¿verdad? De 4 a 6. No se vayan, agéndenlo y estén ahí la semana que viene, que vamos a estar haciéndoles compañía como siempre. Les recomiendo que se queden escuchando Puentes Amarillos, el disco de Aznar, homenaje a Spinetta, grabado en abril de 2012 en vivo. Una joya para atesorar durante este fin de largo. Disfruten y nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves a las 4 de la tarde. FM Malvinas, cuando les digamos, dale. 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 Sí, vamos. No vuelvas.